Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión emitimos un capítulo conmemorativo por los 180 años de la primera visión que Dios le reveló a su mensajera Elena G. de White para el tiempo del fin en la profecía en diciembre de 1844. Esto es un episodio especial. En el mes de diciembre del año de 1844, es decir, hace 180 años, situándonos en el 2024, ¿no? Año en el que se publicó este episodio que usted está escuchando en este preciso instante, se le reveló a Elena Gould Harmon la primera de sus más de 2000 visiones y sueños inspirados por el Espíritu Santo. Más de 2000 visiones y sueños. Dimensione usted, imagínese el tamaño de todo eso. Ahora, todos esos, los cuales tuvo durante los siguientes 70 años que duró su ministerio profético. La última visión, la mensajera del Señor, la va a tener el 3 de marzo de 1915. Tan solo unos días después de que sufriera un accidente en el que se rompió la cadera. Ella, a partir de ahí, desde ese 3 de marzo, que tiene como ese accidente doméstico, va a quedar bastante afectada, bastante enfermita, y así meses más tarde, el 16 de julio, descansó en el Señor. Elena Gould Harmon, a quien todos conocemos como Elena G. de White, es la mensajera del Señor, escogida por Él mismo, a quien le presta el maravilloso y bendecido don profético para guiar siempre hacia las sagradas escrituras a su pueblo remanente en el tiempo del fin, el cual surge en el tiempo señalado por el mismísimo reloj profético luego del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Eso ya lo hemos relatado aquí cada vez que se ha podido. Pero si quieres repasar un poquito la cosa, vaya al catálogo de nuestras listas de reproducción y repítase una serie que se llama 160 años de organización de la Iglesia Adventista, que publicamos por allá en el 2023, año en el que se cumplieron los 160 años de organizada oficialmente la Iglesia Remanente. Bueno, esa serie que se compone de 10 episodios, de 10 capítulos, esa serie le ayuda a entender mucho más el contexto de lo que estamos explicando en este episodio conmemorativo, sobre todo los capítulos 5 y 6. Elena Harmon, quien junto a su familia hacía parte del movimiento Millerita para la noche del Gran Chasco, contaba con tan solo 16 añitos. Era una muchachita, una chamaca, como dirían en México, chibola dirían en Perú, una chaval en la madre patria España, una sardinita en Colombia. Los Harmon habían sido metodistas. Habían sido metodistas originalmente, o sea, ellos antes de pertenecer al movimiento Millerita eran un hogar de la iglesia metodista. Pero luego de los sermones de Guillermo Miller van a pasar a ser parte de su movimiento, el movimiento Millerita. Pues sabemos que se llama movimiento Millerita porque el precursor, la cabeza, el líder es Guillermo Millerita.
la Universidad de la Profecía del siglo XIX en los Estados Unidos, como yo mismo los bauticé, porque de verdad que es una super universidad de la profecía de donde salieron muchos egresados, o sea, muchos líderes que más adelante van a tomar el mando en el naciente movimiento adventista, que más adelante será oficialmente la Iglesia Adventista. Esa familia, los Harmon, incluyendo a su hija Elena, van a sufrir junto con el resto de la multitud de simpatizantes de esta corriente la amarga e impactante desilusión que les va a dejar el gran chasco. O sea, ellos eso lo vivieron toda esa efervescencia cuando se contaron las fechas, cuando se puso la fecha el 22 de octubre, ellos también lo van a dejar todo, van a abandonar su iglesia, van a cortar con gente, se van a dedicar a prepararse y a preparar a otros para el fin del mundo, para la segunda venida de Cristo, que presuntamente ocurriría ese 22 de octubre de 1844, pero que no ocurrió, y a eso le llamamos el gran chasco. Bueno, al amanecer, o sea, al día siguiente, el 23 de octubre de 1844 en la mañana, para toda esa gente fue traumático. Todos ellos quedaron aturdidos, confundidos, muchos quedaron decepcionados, otros aterrorizados del futuro, porque acuérdense que esta gente quedó sin nada, sin ningún tipo de pertenencia, o sea, con los bolsillos vacíos. Otros de manera improvisada insistían en sacar cuentas. Sumaban, restaban, multiplicaban, dividían, sacaban raíz cuadrada, las profecías de tiempo, las 2300 tardes y mañanas, mejor dicho. Es decir, persistían en sus cálculos y cómputos con de cuanto calendario tuvieran a su alcance, el que podían encontrar, porque ya en ese momento no tenían nada a la mano. Poco a poco los lugares de concentración fueron siendo abandonados. Vea, ahí se escuchaban quejas por todos lados, gritos por otro, llanto, lamentos, discusiones, alegatos, total. El panorama era absolutamente desconcertante, el ambiente muy tenso y la situación caótica, o sea, no era para menos, póngase en el lugar de toda esa gente. En los lugares aledaños a la Roca de la Ascensión, que fue donde se dio la mayor concentración de los mileritas en esa fecha, algunos perdieron la compostura y hasta terminaron insultando a Guillermo Miller, o sea, con alegatos, mejor dicho, lo iban a linchar. Otros, en cambio, lo defendieron. Ante la tal situación catastrófica, se sumaron las burlas de los escépticos, de los incrédulos, los que ya los venían señalando. También las parodias y las mofas y los chistes y las burlas de los enemigos de este movimiento. Incluso muchos de los que habían esperado con ansias el magno evento engrosaron las filas de los burladores, mira, desertores de ellos mismos, y profesaban a voz en cuello que jamás habían creído tal engaño y señalaban a Miller, a quien según ellos, no en ese momento, o sea, se voltearon, siempre, estaban diciendo ahora que siempre habían considerado como un trastornado. ¿Cómo les parece? ¿Usted sabía eso? Bueno, váyase enterándose de cómo fue el cuento. Eso ocurrió, o sea, la mañana del 23 de octubre, después del gran chasco, eso fue un caos. Otros renegaron de Cristo y juraron no volver a creer en ninguna religión, nunca más. Un pequeño puñado, en cambio, oraba en medio de todas semejantes manifestaciones, estas que estamos comentando aquí, y en voz baja trataban de calmar los ánimos, apelando a la fe y a la esperanza en Dios. Otros pocos, con más valor, infundían esperanza y perseverancia. Bueno, entre esos pocos sobresalía la figura menudita de una jovencita muy piadosa y de un corazón muy humilde, Elena Harmon, para con quien el Señor, el soberano del universo, ya tenía un inesperado plan para toda esta gente confundida, para todo este pueblo que estaba disperso. Plan el cual daría inicio con una tremenda visión que se le revelaría a unos escasos 2 meses de haberse dado toda esta locura.
Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. Así nos llamamos, así se llama ese ministerio, la historia profética del mundo. En todos lados usted nos encuentra. Ajá, ¿y dónde nos encuentra? Con ese nombre nos encuentra en Spotify, búsquenos con ese nombre ahí, en Google Podcast, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos emitiendo un episodio especial, los 180 años de la primera visión de Elena G. de White en diciembre de 1844. 2 meses, tan solo 2 meses después del gran chasco del movimiento milerita del 22 de octubre. Este es el fragmento 2. Y habíamos quedado en el momento mismo de la confusión de toda esta multitud, en medio de las cuales se encontraba Elena Harmon, la jovencita Elena Harmon, quien expresó en sus propias palabras, las cuales se encuentran registradas en la obra Mujer de Visión, de la siguiente comilla, de la siguiente manera, 2 puntos, abro comillas. Nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas. Y se apoderó de nosotros un ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Quedamos chasqueados, pero no descorazonados. Resolvimos evitar toda murmuración en la experiencia crucial con que el Señor eliminaba de nosotros las escorias y nos afinaba como oro en el crisol. Decidimos someternos pacientemente al proceso de purificación que Dios consideraba necesario para nosotros y aguardar con paciente esperanza que el Señor viniese a redimir a sus probados fieles. Eso se encuentra en el libro Mujer de Visión en las páginas 22 y 23. Tremenda cita, ¿no? Tremenda, o sea, tremendo lo que escribió, lo que ella misma escribe, la forma como se expresa, los términos, las palabras, los vocablos, las expresiones que utiliza. Durante este periodo de incertidumbre y de amarga desilusión, la salud de Elena, que ya de por sí venía muy deteriorada, empeoró rápidamente. O sea, emocionalmente le afectó esto y lo somatizó. Parecía que la tuberculosis le iba a quitar la vida. Mira, esto hasta qué nivel llegó después del gran chasco en la salud de Elena White. Solo podía hablar en un susurro o con la voz quebrada. O sea, de este tamaño fue la cosa, le cuento. Ahora imagínese usted también cómo terminaron impactadas las otras personas. O sea, definitivamente su corazón estaba afectado. Esta gente quedó nerviosa, cardíaca, o sea, seriamente estaban afectados. Le resultaba difícil a Elena respirar estando acostada y de noche era sostenida casi en una posición sentada. Frecuentemente se despertaba del sueño a causa de la tos y de una hemorragia en sus pulmones. Oiga, ¿serio? O sea, ¿seria fue esta cosa? ¿Usted sabía esto? Bueno, váyanse enterando. Estando en semejante condición, Elena respondió a una invitación de una amiga íntima. O sea, la invita la señora Elizabeth Haynes. Elizabeth, apenas un poco mayor que ella. Elena para diciembre del 44 ya había cumplido los 17 años de edad. Acuérdense que el gran chasco fue el 22 de octubre. Ella cumple de nacida el 26 de noviembre y aquí ya estamos hablando de diciembre.
Pues resulta que Elizabeth invita a Elena para que la visitase en su casa del otro lado de la carretera en el sur de Portland. Recordemos que esto está pasando en el mes de diciembre y pues obviamente estaba haciendo mucho frío y usted dirá, oye, pero si ella estaba tuberculosa, estaba enferma, con hemorragia, con tos, pues les cuento que aún así Elena aceptó la invitación y se fue a pasar unos pocos días con ella. Pues me imagino que la arroparon, que la abrigaron, además eso también lo necesitaba ella para salir un poco del entorno social enclaustrado, encerrado en el que se encontraba. Elizabeth Haynes estaba perpleja a causa del aparente fracaso del cumplimiento de la profecía en el pasado mes de octubre. Es decir, habían pasado 2 meses y no lo superaba. Todavía seguía viviendo en el mismo impacto de aquella noche como mucha gente de esta. No crean, duraron mucho tiempo perplejos, impactados y además no era la única. Elena también ya no confiaba más en la validez de la fecha de octubre. Pero resulta que para ella y para sus compañeras de creencia, el 22 de octubre parecía no tener verdadero significado. Ahora, acuérdense de la visión que Hiram Edson había tenido también la mañana del 23 de octubre, que eso también lo hemos relatado aquí en este podcast. Aconteció que en el culto de la mañana que la familia celebraba, otras 3 jovencitas se le unieron a la señora Elizabeth y a la jovencita Elena. Lo que más he encontrado en los registros documentando todo esto, que es lo que comúnmente se cree, es que esta experiencia de adoración ocurrió en un cuarto del segundo piso de la casa ubicada en la esquina de las calles Ocean y C, la letra C. No se sabe la fecha exacta, pero en 1847 la misma Elena de White la ubicó en diciembre de 1844. De hecho, la misma Elena escribió esta primera visión de la siguiente forma. Escuchen bien en qué consistió la primera visión de la mensajera del Señor. Ella dice, recibí mi primera visión no mucho tiempo después de haber transcurrido el chasco de 1844. Visitaba a una apreciada hermana en Cristo con quien teníamos gran amistad. En esa ocasión, 5 de nosotras, todas mujeres, estábamos arrodilladas en el altar de la familia. Mientras orábamos, sentí el poder del Dios sobre mí como nunca antes lo había sentido. Me parecía estar rodeada de luz mientras me elevaba cada vez a mayor distancia de la tierra. Me volví para mirar al pueblo adventista en el mundo, pero no pude encontrarlo. Y en eso una voz me dijo, mira otra vez y miro un poco más arriba. Levanté la vista y vi un sendero recto y estrecho que corría muy por encima del mundo. El pueblo adventista viajaba por él hacia la ciudad. Detrás de él, al comienzo del sendero, había una luz brillante que un ángel identificó como el clamor de medianoche. La luz brillaba en todo el sendero para que los pies de los caminantes no tropezaran. Jesús mismo conducía a su pueblo y éste estaba a salvo mientras mantenía sus ojos fijos en él. Pero pronto muchos se cansaron porque consideraban que la ciudad estaba demasiado lejos y esperaban haber llegado ya. Jesús los animaba levantando su glorioso brazo derecho del que procedía una luz que se extendía hacia el grupo adventista y ellos exclamaban, ¡Aleluya! Otros temerariamente negaban la luz que había detrás de ellos y decían que no era Dios el que los había guiado hasta entonces.
En esos casos, la luz que había detrás de ellos se apagaba y dejaba sus pies en completas tinieblas, por lo que estos tropezaban y perdían de vista el sendero y a Jesús, y caían en las tinieblas del mundo malvado que yacía por debajo. Estamos relatando la primera visión de Elena de White en diciembre de 1844. Mira cómo continúa ella misma relatando la visión que quedó escrita en varias fuentes. Pronto escuchamos la voz de Dios que sonaba como muchas aguas y que nos daba el día y la hora de la venida de Jesús. Los santos vivos, 144,000, conocieron y comprendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que se trataba de un trueno y un terremoto. Cuando Dios pronunció la fecha, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros rostros comenzaron a brillar con la gloria de Dios, tal como ocurrió con el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Sobre sus frentes aparecían las palabras: Dios, Nueva Jerusalén y una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al contemplar esta gozosa y santa condición y se aproximaron con violencia para apoderarse de nosotros y arrojarnos en la prisión. Pero nosotros extendíamos la mano en el nombre del Señor y ellos caían postrados en tierra. En ese momento, la sinagoga de Satanás supo que Dios nos amaba a quienes podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludar a los hermanos con ósculo sagrado. Y adoraron a Dios a nuestros pies. Pronto nuestra vista fue atraída hacia el oriente, donde había aparecido una pequeña nube negra de la mitad del tamaño de la mano de un hombre, la que todos sabíamos era la señal del Hijo del Hombre. Contemplamos la nube en solemne silencio mientras ésta se aproximaba y se tornaba de color más claro y cada vez aparecía más gloriosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca. La parte inferior parecía de fuego. Por encima de ella se veía un arco iris y a su alrededor había 10,000 ángeles que entonaban un hermosísimo himno, y sobre la nube se encontraba sentado el Hijo del Hombre. Su cabello blanco y rizado le caía sobre los hombros y en la cabeza llevaba numerosas coronas. Sus pies tenían la apariencia de fuego. En la mano derecha sostenía una hoz aguda y en la izquierda una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego que escudriñaban a sus hijos. Todos los rostros se pusieron pálidos y los rostros de quienes habían rechazado se pusieron sombríos. Entonces todos exclamamos: ¿quién podrá permanecer en pie? ¿Tengo yo mi vestido inmaculado? Los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio mientras Jesús hablaba. Los que tengan manos limpias y corazones puros podrán permanecer firmes. Mi gracia es suficiente para vosotros. Después de eso, nuestros rostros se iluminaron y nuestros corazones se llenaron de gozo. Los ángeles volvieron a cantar con júbilo mientras la nube se aproximaba aún más a la tierra. Luego resonó la trompeta de plata de Jesús mientras descendía en la nube rodeado de llamas de fuego. Contempló las tumbas de los santos que dormían y luego elevó su vista y sus manos hacia el cielo y exclamó: despertaos, despertaos vosotros que dormís en el polvo y levantaos.
A continuación se produjo un terrible terremoto, las tumbas se abrieron y los muertos salieron vestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron ¡Aleluya!, al reconocer a sus amigos que habían sido arrancados de su lado por la muerte, y en ese mismo momento fuimos transformados y nos unimos con ellos para recibir al Señor en el aire. Entramos todos juntos y en la nube pasamos 7 días subiendo hasta llegar al mar de vidrio. Jesús trajo las coronas y con su propia mano las colocó sobre nuestras cabezas. Nos entregó arpas de oro y palmas de victoria. Los 144,000 formaron su cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. Las coronas de algunos eran muy brillantes, en cambio las de otros no lo eran tanto. Algunas coronas parecían cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían solamente pocas, pero estaban perfectamente satisfechos con sus coronas. Y todos estaban vestidos con un glorioso manto blanco que les caía desde los hombros hasta los pies. Los ángeles nos rodeaban mientras marchábamos por el mar de vidrio hacia las puertas de la gran ciudad. Jesús levantó su poderoso y glorioso brazo e hizo girar la puerta de perlas sobre sus brillantes goznes, mientras nos decía: habéis lavado vuestros vestidos en mi sangre y habéis permanecido firmes por mi verdad. Entrad. Todos entramos y tuvimos la sensación de que teníamos perfecto derecho de encontrarnos allí. Dentro de la ciudad vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono salía un río de aguas puras y a cada lado del río se encontraba el árbol de la vida. A un lado se encontraba un tronco de un árbol y al otro lado del río había otro tronco, y ambos eran de oro puro transparente. Al comienzo pensé que vería 2 árboles, pero al mirar nuevamente vi que el follaje de estos se unía para formar un solo árbol. De modo que el árbol de la vida se encontraba a ambos lados del río de la vida. Sus ramas descendían hasta el lugar donde nos encontrábamos y estaban llenas de un fruto admirable que tenía la apariencia de oro mezclado con plata. Nos pusimos debajo del árbol y nos sentamos a contemplar la gloria de aquel lugar. De pronto se aproximaron a nosotros los hermanos Fitch y Stockman, quienes habían predicado el evangelio del reino y a quienes Dios había hecho descansar en la tumba para salvarlos. Nos preguntaron lo que había sucedido mientras ellos dormían en el sepulcro. Procuramos recordar nuestras grandes pruebas, pero nos parecían tan pequeñas comparadas con el más excelente y eterno peso de gloria que ahora nos rodeaba, que nos fue imposible hablar de esos acontecimientos y solo nos limitábamos a exclamar: aleluya, el precio que hemos pagado por el cielo ha sido escaso. Y tocamos nuestras arpas de oro e hicimos resonar las bóvedas celestes. El registro que utilicé para la lectura de la primera visión de la sierva del Señor se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, entre las páginas 62 y 64. Conmemorando los 180 años de la primera revelación del cielo a su mensajera para el tiempo del fin, la primera de más de 2,000 visiones y sueños que recibirá a lo largo de 70 años en su ministerio profético, en la producción audiovisual May Vanegas, relata para ustedes Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.